Y vamos hoy también terminar con el Evangelio, con el último capítulo, con el último tiempo de meditación durante este verano. Hemos estado meditando y pensando en el Evangelio según Juan Marcos, ¿verdad? El Evangelio de Marcos, como solemos conocer. Este Evangelio que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo en acción, y donde es quizás el más corto. Algunos creen que el primero. Esto además viene con trasfondo de lo que Pedro también ha compartido y ha vivido. Así que hemos visto muchas cosas interesantes, muchas otras quedaron por ver, porque es inagotable. Ya decía Juan que si tuviera que decir todo, pues ni siquiera el mar serviría de tinta para escribir, ni el cielo de papel para poder poner todo lo que el Señor nos ha enseñado en estos pocos años que aquí estuvo haciendo la obra de redención. Hoy vamos a hablar sobre la resurrección y vamos a pensar en este hecho que es muy conocido históricamente en los países cristianos, pero que pocas veces pensamos en la profundidad de lo que significa. No es algo cultural, no es algo que está en la historia, no es porque mi padre, mi madre, mi abuelo, mis abuelos, mi tatarabuelo y los de más atrás me dijeron algo, sino que tiene una significación histórica. Y la vida de nuestro Señor Jesucristo, entre cualquier vida que ha pasado en este mundo, no pasa desapercibida, sobre todo en nuestro contexto occidental y oriental próximo, ¿no? Verdaderamente la vida de Jesús ha impactado a la humanidad, ha cambiado la historia. Hay millones de personas en todos los lugares de esta tierra que proclaman lo que ocurrió en su vida cuando conocieron al Señor Jesucristo. No solo su historia, pero le conocieron a Él a través de esta experiencia tan preciosa del nuevo nacimiento, de la salvación en Cristo. Pero hoy vamos a hablar un poquito sobre la resurrección desde el prisma de Marcos y lo que es que Él tiene para enseñarnos y qué podemos aprender con su vida y con el relato que Él ahora nos va a hablar. Dice así en el capítulo, Marcos capítulo 16, primeramente versículos 1 a 11. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Es interesante ese relato. Estos versículos muestran que el grito grande y final de Jesús desde la cruz, cuando dice consumado es, significaba y significa que su misión y su venida en esta tierra se había cumplido. En esta primera parte, como Salvador del mundo, se había cumplido. Marcos pone en escena explícitamente tres mujeres: María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, y Salomé, madre de Jacobo y de Juan, de Santiago y de Juan. Las tres iban camino al sepulcro. Las mujeres compraron las especias el sábado en la tarde y fueron a la tumba a la mañana siguiente, la mañana del domingo. Iban a llevar las especias a la tumba.
y no es que iban a embalsamar a Jesús, porque Jesús ya estaba embalsamado, pero iban a hacer algo que era muy costumbre en aquella época. Así como hoy para muchas personas van al cementerio a llevar flores, ellas iban a llevar estos perfumes, ungüentos, para ungir esto al que había muerto. Era la costumbre. Pero tenían una preocupación estas mujeres. Todo estaba preparado, pero la preocupación que tenía era: ¿y quién va a sacarnos la piedra? Había una enorme piedra que estaba en la cueva y que impedía que nadie pudiera sacarlo de una forma ligera, y estaban preocupadas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotras tres no podemos. Además, vamos a ver que el relato nos dice que la piedra era bastante grande. Las mujeres no estaban esperando entonces encontrar una tumba vacía. Y eso es muy interesante, porque la mayoría de los discípulos del Señor Jesucristo, e incluso las mujeres también que seguían y que servían al Señor, no habían creído que Jesús iba a resucitar. Ellas se preguntaban cómo la piedra a la entrada del sepulcro sería abierta. Esto muestra también que los hechos de la resurrección no pueden ser el producto de ilusiones. Los discípulos de Jesús no esperaban que esto sucediera. A su llegada, y para su sorpresa, encontraron con el sepulcro abierto y no había ningún guardia vigilando en aquel momento. Marcos destaca la presencia del ángel que habló y les transmitió un mensaje para los apóstoles. Primero, les anuncia la resurrección de Cristo. El que fue crucificado, dice, ha resucitado. Se ha levantado de los muertos. Luego viene un mensaje y una referencia al apóstol Pedro. El mensaje es que fueran a Galilea, donde le verían, como les había dicho anteriormente en el cenáculo. Es interesante esta mención a Pedro, porque esta invitación de Jesús, que es transmitida a través del ángel, está llena realmente de gracia. Los discípulos, todos habíamos visto la semana pasada, le habían fallado completamente a Jesús. Pero eso no era razón para que dejara el Señor de amarles. De hecho, aquí hay una prueba y un gran desafío para todo creyente, de poder aprender a perdonar y liberar el perdón de forma benéfica y que pueda causar restauración. Jesús había perdonado a Pedro. ¿Os acordáis que Pedro le había negado? Jesús había perdonado a sus discípulos. Ninguno de ellos estaba allí en aquel momento, a no ser Juan. En el momento más difícil. Jesús había perdonado el momento que no supieron entender, cuando les había pedido simplemente que estuvieran con Él y que oraran, y que ni siquiera una hora pudieron hacerlo. El Señor nos ama. Dios es un Dios de perdón, y en contra de lo que el mundo dice, y a veces la ignorancia de los religiosos también, Dios es un Dios que vino a rescatar nuestras vidas, no a condenarnos, no a destruirnos, aun cuando la condenación y la destrucción es una realidad que vamos a enfrentar si estamos lejos de la perfecta voluntad de Dios y de su propósito, que es nuestro propósito de vida y de existencia. Entonces, la resurrección, y quisiera comenzar con esto, es de vital importancia para nosotros como creyentes, como cristianos, como verdaderos siervos de Dios, hijos de Dios que le hemos aceptado como nuestro Salvador y Señor. Primero, la resurrección significa que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y eso lo podemos ver en Romanos 1, verso 4.
También significa la resurrección que tenemos la seguridad de nuestra propia resurrección. Y esto muestra lo que el mundo a veces trata de olvidarse o de dejar a un lado. Y es que el significado global de nuestra vida no solo es en esta tierra. Y cuando uno muere aquí, no se acaba todo como la mayoría de la gente quiere decirnos. De hecho, hay evidencia. Y en la misma palabra, en la misma resurrección, es una evidencia esto clara de que el fin de la vida no es solamente gozar en esta tierra, morir y todo se acabó. De hecho, no lo es ni siquiera en un sentido, porque lo que tú haces aquí, tú transmites aquí y a veces hieres, construye o destruye a aquellos que están más cerca de ti, sea esposos, mujeres, hijos, descendencia, a través y a lo largo de la historia. La resurrección significa que Dios tiene un plan eterno y su plan eterno también incluye nuestros cuerpos que serán en un momento determinado, en su tiempo, glorificados. La resurrección significa que Jesús tiene un ministerio continuo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La salvación es algo precioso, es un regalo que no tiene caducidad mientras estemos en esta tierra, y es un regalo para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que le acepta y todo aquel que escucha y decide realmente seguirle. La resurrección prueba que aunque parecía que Jesús hubiera muerto en la cruz como un criminal común, Él en realidad murió como un hombre sin pecado, llevando la culpa de nuestro pecado por amor y autosacrificio. Jesús era y es Dios hecho hombre. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago por nuestro pecado. Pero la resurrección es el recibo, podríamos comparar de esta forma, mostrando que el pago fue perfecto a la vista de Dios el Padre. Realmente era lo que había sido planificado. Por eso Jesús va a decir algo que parece incluso presunción, pero Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él va a afirmar algo tan precioso, dice: nadie llegará al Padre sino por mí. Y Él no está presumiendo de nada, pero Él está diciendo lo que Él es. Él está diciendo para qué Él vino. Él está hablando de su misión cumplida en ese momento. Y que Él vino realmente. Y hay solo un camino que lleva al hombre a Dios. Puede que muchos nos lleven a Roma, pero a Dios solo hay un camino. Y no es una invención nuestra, ni siquiera humana. Es que Dios estableció el puente y el camino para que todo ser humano, hombre y mujer, pudiéramos llegar a la presencia del Señor. El texto sigue y nos hace pensar que, pero si se predica a Cristo, ahora el apóstol Pablo hablándonos, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe o nuestra predicación. Vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En su pensamiento, Pablo entonces va a decir: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Algo interesante.
que ya desde un principio estaba ahí presente y revelado a todo ser humano. No en vano, en el Antiguo Testamento, nuestro Dios va a decir a su pueblo que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. La vida tiene un sentido más allá de la muerte física que todo ser humano va a experimentar en un principio aquí en esta tierra. Ahora, en ese momento que las mujeres dicen que ellas no anunciaron nada. No sé si visteis en el texto, quedaron totalmente descolocadas, con miedo incluso, porque quizás algunas de las tres posiblemente nunca había visto un ángel. Entonces, salieron totalmente en silencio, no contaban nada a nadie, estaban chocadas, realmente traumadas o traumatizadas por aquello que estaban viviendo en aquel momento. Pero en este relato de Marcos hay una serie de encuentros, y encuentros que nos muestran, nos enseñan algunas de las cosas importantes de la vida cristiana, y también nos muestran cómo el Señor Jesús siempre trabaja hasta los mínimos detalles. Y el primer encuentro que el Señor Jesús resucitado va a tener es con María Magdalena. Y vamos a ver este encuentro. Dice Marcos: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Interesante el texto, nos da algunos detalles, ¿no? Primero, María Magdalena, una mujer que había tenido problemas espirituales, que había estado endemoniada, hasta 7 demonios, nos dice el texto aquí presente. Esto, el Señor se encuentra con ella y ella se da cuenta de quién es Él, y sale, y es ella la que va a anunciar a los demás discípulos que Jesús había resucitado. Pero aún y con todo lo que ella pueda haber dicho, nadie le creyó. Somos incrédulos, mucho más de lo que pensamos. Juan nos va a contar un poquito más cómo fue ese encuentro de María Magdalena con Jesús. Y vamos a leer en Juan, dice así: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús dijo: María. Volviéndose ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Hay algo tan precioso en ese texto. Y en principio, quizás lo primero que destaco aquí es que Jesús le dijo a ella: vuelvo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Jesús había expulsado 7 demonios de esta María. Su turbulento pasado no la descalificaba a ser el primer testigo del Jesús resucitado y la primera mensajera comisionada de la resurrección. Me parece eso tan fino de nuestro Dios. El Señor nunca hizo acepción de personas, tampoco lo hace de hombres y mujeres. Aun cuando la sociedad vive de esta manera y a veces ha humillado, sea un lado, sea otro, el Señor Jesús considera a cada ser humano como sujeto de su amor,
como aquel que de alguna manera, por amor, Él vino para darle vida, salvación y restauración de su totalidad, de su vida en totalidad. Cuando vio la tumba vacía, la primera reacción de María fue pensar que el cuerpo de Jesús había sido robado. Se quedó desesperada. ¿Dónde está? Dijo, yo lo llevo. No sé si podría con Jesús ella, pero en todo caso, ella decía así, decime, hablando al hortelano, pensando que era un hortelano, el cuidador de allí, de aquel jardín. Al principio, María no reaccionó o no reconoció a Jesús. El dolor la tenía ciega. No lo reconoció, posiblemente porque no lo esperaba resucitado. Luego, Él la llamó. Y aquí hay algo precioso, porque el Señor Jesús la llamó por su nombre. Dice la palabra de Dios que Dios nos conoce a cada uno y nos conoce por nuestro nombre. Conocer por nuestro nombre quiere decir mucho más que simplemente saber nuestro nombre, pero que nos conoce profundamente. Todo lo que nos pasa, todo lo que pasa por nuestra mente y que nadie puede saber, y a veces incluso nuestra mente nos engaña a nosotros mismos. Él lo conoce y conoce la persona que eres. Imagínese el amor que emanó de su corazón cuando oyó a su Salvador pronunciar su nombre, María. Jesús estaba muy cerca y está muy cerca de cada uno de nosotros y nos llama por nuestro nombre. María no tuvo un encuentro con Jesús resucitado hasta que descubrió que la tumba estaba vacía, ¿cierto? Reaccionó con alegría y fue obediente y hizo lo que el Señor le dijo. Fue exactamente donde estaban todos los discípulos para decir, lo he visto, ha resucitado. El segundo encuentro son los discípulos que van por el camino del campo, por el camino que va hacia Emaús. Ahí estaban estos dos discípulos caminando. Y Marcos nos dice así, capítulo 16, versículos 12 a 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Los dos discípulos que venían de Emaús estaban equivocados y erraron en su comprensión de la más grande hazaña de la historia, porque estaban demasiado preocupados de sus desalientos y sus problemas. ¿Y ahora qué va a pasar? Es que hoy ya es el primer domingo, no ha pasado nada, nadie se ha levantado, no hemos escuchado nada. Sí que habían escuchado, pero no habían prestado atención, porque oír no significa en nuestro castellano escuchar. ¿Sí? Esto es, escuchar es mucho más específico. Tú entiendes lo que estás oyendo. Tú comprendes lo que estás oyendo. Y eso es muy interesante, pero no todas las lenguas latinas hacen esa diferencia. Los discípulos de Emaús esperaban que Jesús iba a liberar a Israel y su pueblo de sus enemigos. Muchos judíos creían así, que las profecías del Antiguo Testamento señalaban a un Mesías político, militar, que venían con toda la guerra y que pondría a Roma en su sitio y Jerusalén y al pueblo de Dios en su lugar, según lo que ellos creían. Pero no era así. Muchos de ellos no se dieron cuenta, y sus discípulos tampoco, de que el Mesías vino para rescatar a la gente, no de la esclavitud de Roma, pero sí de toda esclavitud de pecado. Y la verdad, hermanos, es que en esta vida necesitamos ser conscientes que el pecado nos domina. ¿Cuántas personas hoy y cuánta preocupación hay en la sociedad por aquellas personas que tienen adicción? Vamos a decir la más fundamental, al alcohol. Cuántas familias destrozadas en tantos lugares, porque sean hombres o mujeres, están presos por una adicción que no pueden liberarse, aun cuando afirman, no, yo cuando quiero lo dejo.
Y así hay tantos aspectos en esta vida. Hay tantas cosas que nos dominan y cosas malignas, malvadas, como puede ser aquella persona que es capaz de, en la vida de un pequeño, entrar y destruir su vida a través de traumas y de experiencias negativas que un pequeño o una pequeña no tiene ni siquiera cómo defenderse. Pero lo hay hasta comercio para eso. Hay gente vendiendo a niños para el placer de los seres humanos del siglo XXI que son más cerdos que los cerdos del pasado. Porque teniendo tanto conocimiento, aún están atados por sus pecados. Es una realidad dura, pero es así. No nos engañemos y no tapemos los ojos para ver lo que a veces no queremos ver, para ocultar a veces lo que nosotros mismos hemos cometido. Estos hombres sabían que la tumba estaba vacía, pero seguían sin advertir la resurrección de Jesús. Ellos habían escuchado a María Magdalena, pero se fueron al campo y no creyeron en ella, porque estaban muy tristes posiblemente. A pesar de las evidencias del testimonio de las mujeres y de las profecías bíblicas que se ocupaban de este hecho, no creyeron o no creían en aquel momento. Entonces Jesús los va a encontrar con ellos, está caminando con ellos hacia el lugar donde ellos iban. Y el Señor comienza llamándoles insensatos y tardos de corazón. Oh, ¿por qué Jesús llama a esos discípulos insensatos? A pesar de que conocían muy bien las profecías bíblicas, fallaron en entender que el Cristo sufriente era la senda de la gloria. Que Jesús no vino aquí para pasarlo bomba. Él vino para dar su vida por amor a nosotros. Vino para servir, como Él mismo dijo, y nos sirvió, como nos va a decir el apóstol Pablo, hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús les contestó abriendo las escrituras. ¿Os acordáis? En el camino otros evangelistas nos van a contar, Lucas, Jesús hablando con ellos y hablando desde el principio de Moisés hablando, pero está escrito, está profetizado, está dicho que Él iba a venir. Y ellos fueron escuchando aquello. No podían entender por qué Dios no intervino para salvar a Jesús en la cruz. Jesús les contestó entonces abriendo las escrituras y aplicó este conocimiento a su ministerio. Sabes, hermanos, cuando estamos confundidos con preguntas o problemas, podemos y debemos recurrir a las escrituras y hallar la ayuda oportuna. Es importante conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro fetiche que yo digo, si pongo aquí en mi salón, nada va a pasar y el mal no va a entrar y el mal de ojo tampoco. No es así. Pero dice el Señor Jesús que ningún ser humano vivirá sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Qué importante es conocer la Biblia. Qué importante es que tú conozcas. No vayas por ahí simplemente creyendo lo que los demás te dicen. Vaya a la Escritura. Y el Espíritu nos revela cuando estudiamos la palabra lo que Dios quiere decirnos. Lucas 24, 30 y 35 dice, sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, Jesús ya habló, llegó al lugar, ellos insistieron que Él se quedara, se sentaron para comer y al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo y partiéndole les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría la Escritura? Algo pasaba en su corazón, decían, ¿no? Y levantándose en esta misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunido a los 11 y a los que estaban con ellos y decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Eran testigos oculares que estaban viviendo y teniendo la experiencia única de este momento de la resurrección. El tercer y último encuentro es con los 11. Allí está el Señor con sus discípulos,
con aquellos que estaban allí. Y Él le va a enseñar cosas importantes. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. Marcos 16, 14 a 20. Quizás algo que quisiera destacar en esta última parte es que la dureza y la incredulidad son los mayores obstáculos para ver el plan de Dios. Somos muy duros de molleja y a veces nos cuesta demasiado creer, aun cuando a veces somos capaces de creer absurdos increíbles en esta tierra. Jesús dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Que todos sepan que Él ya pagó el castigo por el pecado y que todos los que creen en Él recibirán perdón y vida junto a Dios. Hoy en día, todavía los discípulos cristianos se encuentran en todas partes del mundo, hablando de estas buenas nuevas a los pueblos que nunca le han oído o que no las han oído. Es increíble que por más que el cristianismo ha sido perseguido en esta historia, y lo es todavía hoy, nadie ha podido callar la voz de aquellos que son discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y hay historias tremendas, muy tocantes, de hombres y mujeres que han dado su vida simplemente para mantener esta verdad de pie. Jesucristo es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que vino en carne, que vivió aquí, que murió en la cruz pagando por nuestros pecados, pero que fue resucitado y hoy está a la diestra del Padre, y que vendrá un día a juzgar a todo ser humano que vive, ha vivido y vivirá en esta tierra. El poder que dirige y lleva a los misioneros alrededor del mundo y pone a la iglesia de Cristo en acción es la fe que viene de la resurrección. Hay miles de personas en todos los lugares, más inhóspitos, más difíciles, que sirven, que aman y que predican con palabras y acciones, no solo con palabras, porque Dios no vino a fundar ninguna religión, pero sí vino a mostrar la verdad en la vida de todo ser humano. Y el que quiere descubrir la verdad, que descubra lo que el Señor ha dicho y encontrará con la verdad. Y esta verdad te hará, como me ha hecho a mí y a muchos de los que aquí estamos, libres. ¿Sí? Voy a hacer una experiencia ahora. Todos los que son del continente europeo, pónganse de pie en ese momento. Todos los nativos del continente europeo. Bien. Todos los nativos de África que están aquí, pónganse en pie, del continente africano ahí. Podéis sentar los demás. Ahí, tenemos representantes. Todos los que son de América, Norte, Centro y Sudamérica. Podéis sentar. ¿Cumple Dios o no con su palabra? La cumple. La cumple. Asia, me olvidé de Asia. Tenemos aquí representante. El Señor es fiel. De toda tribu y nación, de todo pueblo y lengua.
de los rincones más inesperados, hermanos. Cada uno tiene su historia. ¿Cómo fue que el Señor fue llegar a mí, a cada uno de nosotros en nuestra historia y nos llamó por nuestro nombre? El hecho de que Jesús se sentara a la diestra de Dios significa la consumación de su obra, su autoridad como Dios y su coronación como Rey, Rey de reyes, Señor de señores. El Evangelio de Marcos enfatiza el poder de Cristo y su condición de siervo. La vida y las enseñanzas de Jesús pone las cosas del mundo al revés, porque el mundo no ha podido callar en ningún lugar la voz del Señor. El mundo no ha podido eliminar la palabra de Dios, y todavía hoy la Biblia es el libro más leído, el bestseller mayor que ha existido, traducido en un número inmenso de lenguas, casi la mitad de todas las lenguas y dialectos que existen en este mundo. Es el único libro en tantas lenguas, y es el único libro donde hay millones y millones de testimonios de personas de todos los rincones que han dicho: aquí está la verdad, en Cristo he encontrado mi salvación. Jesús, con todo su poder y autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, opta por servir a los demás. Tuvo a los niños en brazos, sanó a los enfermos, lavó los pies de sus discípulos y murió por nuestros pecados. Seguir a Cristo significa recibir este mismo poder de servicio. Y eso es muy importante. Como creyentes, tenemos el llamamiento de ser servidores de Cristo. Y aquí hay algo muy importante. El Señor no nos llamó para atiborrar a las iglesias, para ir a las procesiones, para tener una religión. No es para eso. Eso no tiene sentido. De hecho, eso es mucha hipocresía. Porque la religión, si es por religión, hay millones y cada día aumenta más el número de sectas y religiones en este mundo. Él vino para llamarnos, y como sus hijos, Él vino para que nosotros seamos una evidencia clara, verdadera y real, a pesar de nuestra pequeñez e imperfección, de lo que Cristo puede hacer en la vida de alguien. Y es bueno pensar en esto. Es bueno entender esto. Es bueno saber que donde quiera que estés tú, sea en el trabajo, en casa, con la esposa, con los hijos, sea viajando, sea donde quiera, en la escuela, en la oficina, en el momento de ocio, si eres del Señor, ahí tiene que estar la luz de Jesús. Si eres del Señor, ahí tiene que estar el testimonio verdadero de lo que Cristo ha hecho. En la misma forma en que Cristo sirvió, debemos nosotros servir. El gran interés de este pasaje es la descripción que nos da del deber de la iglesia. La iglesia como pueblo, no como, la iglesia no es esto, ¿verdad? La iglesia es un pueblo. En muchos lugares no se puede adorar a Dios libremente, pero la iglesia sigue siendo un pueblo. Hace poco hemos casado a Eber y a Ana, ¿verdad? Ana, una niña perseguida, amenazada de muerte, que tuvo que salir de China corriendo, y que Dios hizo un milagro para que ella pudiera salir. Porque allí, por aceptar a Cristo, estaba perseguida y condenada a muerte. Y cuando se estaba casando ella, y estaban allí, la iglesia, la mitad de la iglesia era occidental, la otra mitad era china, ¿no? Y yo veía la iglesia china y yo decía: Señor, cómo tú eres maravilloso. Uno de los países más persecutorios, ¿no?, hoy en día del Evangelio. Pero allí había hombres y mujeres que han conocido al Señor y que hoy libremente en esta tierra pueden adorar al Señor. Y allí estaba Ana, una persona. Pero el Dios que llama por el nombre conoce los mínimos detalles. La iglesia tiene una función, y nosotros como hijos de Dios y hijas de Dios necesitamos de verdad cumplir
nuestra misión. No creo que Dios espere de esto. Y es de verdad, yo digo, basta de estar mirando la vida de los demás, de estar criticando. Eso lo hace el mundo, ¿no? Y critica uno al otro, aunque uno está peor que el otro, y se ríen uno del otro, aunque están afundando los dos en el mismo barco. Pero nosotros como creyentes, el Señor espera otra cosa de la iglesia. Primero, la iglesia tiene la tarea sublime de predicar. Es el deber de la iglesia. Y eso quiere decir de todo cristiano. Es contar la historia de la buena noticia de Jesús a los que no la hayan oído. El deber cristiano consiste en ser voceros de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos continuadores de aquel que es el cabeza. Y el Señor espera que nosotros lo hagamos con excelencia, con toda nuestra vida. No es un llamado a ser religioso, es un llamado a ser discípulo verdadero. Segundo, algo que a veces no entendemos, pero es que la iglesia tiene una tarea sanadora. Aquí tenemos un hecho que nos encontramos una y otra vez. El cristianismo se preocupa no solo del alma, sino de los cuerpos, y no solamente de las almas. Jesús vino a traer salud integral. Y hermanos, aunque el mundo está muy olvidado, el mundo occidental, en su orgullo, se ha olvidado muchísimo de sus principios y de dónde han venido. Pero muchas de las conquistas que hoy a regañadientes decimos los occidentales que hemos conquistado nosotros, vinieron de la luz que trajo la palabra de Dios en la vida de las naciones y pueblos que viven en el viejo continente europeo. De ahí salieron los principios del respeto, del trabajo, de la verdad, de la transparencia y tantas otras cosas como nosotros hoy podemos disfrutar, porque un día hubo hombres y mujeres que a la luz de la Biblia entendieron que la salvación no es solamente algo espiritual, pero tiene mucho también con algo real, con el cuerpo, con la vida, con la sociedad, con el prójimo, con todos aquellos que nos rodean. Tercero, la iglesia tiene una fuente de poder. No tenemos que tomar estas palabras tan literalmente, ¿sí? Que vayamos a jugar con la serpiente. Por favor, no vayáis a jugar con ninguna serpiente venenosa, porque posiblemente si no tienes el antídoto te va a morir ahí, en principio. ¿Sí? No es eso lo que Dios está diciendo. Pero lo que está diciendo es que el poder de Dios está sobre su iglesia. Por detrás de este lenguaje pintoresco, ¿no?, está la convicción de que el cristiano está lleno del poder de Dios para enfrentarse con la vida que otros no poseen. Cristo está con nosotros. ¿Podemos decir eso? Cristo está con nosotros. Nunca me voy a olvidar, y ahora hablo de mí, pero cuando yo estaba allá en aquel hospital en África, y los médicos decían, no va a salir de este cuadro a mi hija Esther. No va a salir para nada, es imposible. Y aquí menos, no hay recursos ninguno. Y entonces fuimos evacuados, llegamos a esta preciosa nación nuestra que es España, ¿no? Y llegando aquí, me acuerdo que yo conté, hermanos, yo hice eso porque estaba ahí un 31 de diciembre, un poquito horas antes del año viejo, de celebrar, ¿no?, el año nuevo. Yo conté 7 especialistas con Vera Lucia y 7 especialistas con Esther. Y cuando terminaron y vinieron a hablar conmigo, no podemos hacer nada. Aquí hay que esperar. Pero no se me olvidó que estando allá en África, en aquel hospital donde no había ningún recurso, llegó una sierva del Señor y me dijo, Adonirá, he venido para ayudarte, médica. Dice, ¿y sabes qué? He salido ahora del culto de oración y he peleado con Dios y le decía, Dios, ¿por qué? No entiendo todo. Pero Dios me dijo algo, Adonirá. Y dijo, yo quiero que tú estés tranquilo. Ella me dijo, quiero que confíes en Dios, porque Él sanará a tu hija y ella va a dormir. Como Dios hizo a Adán y a Eva.
pero cuando ella se despierte, estará completamente asintomática. Y llegamos aquí en coma. Ahí estuvimos, en el clínico universitario, varios días, hasta que Esther despertó y ni los médicos podían creer. No es posible. Durante 5 años, 2 veces al año, yo iba a la revisión. Y lo que más me tocaba era ver los médicos contrastar las radiografías y decir, eso no puede ocurrir, es un milagro. Y claro, yo lloraba todas las veces que iba. Esto porque yo, no por nada, sino por la emoción de ver que nuestro Dios es real, hermanos. Que lo que Él dice, Él cumple. Que Dios no es un cuentacuentos y no está jugando con tu vida ni nada de eso. Hasta que llegué al 5º año y el propio médico me dijo, yo no sé qué hacer aquí. ¿Qué vienes a hacer aquí? Alta. No hay nada que hacer, no puedo hacer nada, no puedo explicar nada, no entiendo absolutamente nada. Pero aquel día salí de allí alabando al Señor, porque Él es, siempre fue y será fiel. Nuestra iglesia, como iglesia en general, quiero decir, la iglesia de Jesús, es fuente de su poder. Es aquí que Él va a obrar con libertad. 4, la iglesia no se encuentra sola para realizar su tarea. Cristo siempre obra y obrará con ella, en ella y a través de ella. El Señor de la iglesia sigue en la iglesia y Él es el Señor Todopoderoso. Marcos 16:20 entonces dice, así termina este evangelio con el mensaje de que la vida cristiana se vive en la presencia y en el poder del que fue crucificado y resucitado. Literalmente Él va a decir, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Que Dios pueda usarnos, que no seamos tardos y duros de corazón, que abramos nuestra mente a lo que Dios quiere decirnos, a su palabra, que nos esforcemos en estar afinado a lo que Dios nos promete, a lo que Dios espera de nosotros, que dejemos tanto de mirar al mundo y a los demás y miremos a Cristo. Y que nuestra vida pueda resplandecer, como dice la vieja bendición, que Él haga resplandecer sobre nosotros su rostro. Y que podamos vivir en la realidad la paz de Dios en un mundo tan turbulento. Y que la gente pueda conocer a Cristo, no una religión, pero a Cristo como su Salvador y su Señor. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella, Señor, se basta a sí misma para mostrarnos la grandeza, el poder y la veracidad de tus acciones en esta tierra. Gracias por la salvación, Señor. Si hay alguien que no te conoce entre nosotros, Señor, te pedimos que pueda ir a la palabra, que pueda buscarte, Señor, porque tú estás siempre dispuesto a abrir los ojos, a tocar nuestras vidas, a sanarnos interiormente, exteriormente y de todas las maneras integralmente. Señor, pero como iglesia también te pedimos tu bendición, Señor, en un mundo donde hay tantas religiones, aún en el medio de los cristianos, donde hay tantas luchas, que nosotros como tus hijos y hijas, Señor, podamos ser fieles testigos. Y quizás como María Magdalena, podamos decir al mundo, lo he visto, ha resucitado, sí es verdad, ha cambiado mi vida, me ha dado un nuevo sentido. Hoy soy su hijo, su hija, su siervo, su sierva. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.